y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República del Salvador. Como ustedes lo saben, todos los lunes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, transmito a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo, el estudio sobre la epístola de Santiago. Ahora vamos a estudiar la lección número 9 y el tema que vamos a disertar es la actitud de los creyentes hacia la palabra. Le repito, actitud de los creyentes hacia la palabra. Les recuerdo pues, esta es la lección número 9 de la epístola de Santiago. Vamos a pedir la ayuda de nuestro Señor a través de la oración. Padre eterno, una vez más te agradecemos muchísimo porque nos permites presentar tu palabra. Gracias, Señor, por ello y que siempre me ayudes a través del Espíritu Santo, que tú siempre recibas el honor y la gloria, y también que todos los hermanos y hermanas que escuchen sean muy edificados. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta lección sobre la actitud de los creyentes hacia la palabra, la vamos a estar estudiando desde los versos 22, 23, 24 y 25 del capítulo 1 de Santiago. La primera frase que vamos a estudiar es: pero sed hacedores de la palabra. Te lo repito, pero sed hacedores de la palabra. No hay beneficio con solo oír la palabra de Dios. Esto, por supuesto, que toma lugar semana tras semana, mes tras mes, año tras año, mientras el Señor nos permite ser sus hijos y mientras nos da la vida aquí en esta tierra. Claro, esto lo hacemos en el edificio de la iglesia, en las reuniones que tenemos continuamente, pues, y lo hacemos pues alrededor del estudio de la palabra. Es decir, que los cristianos vienen, se sientan, escuchan. Al escuchar y finalizar la reunión, ellos dicen al predicador cuánto se gozaron con su lección, pero ellos nunca expresan qué hacer desde el punto de vista de la práctica. Y claro que aquí podemos ver que la prueba ácida para el oyente es: ¿qué debo hacer después de recibirla? Nosotros debemos, de acuerdo a Santiago, ser hacedores. La palabra hacedor es la palabra griega poitai. Y esta palabra poitai denota un hacedor de alguna cosa. Y es la palabra que tomamos de la palabra poeta. Miren lo que nos dice el libro de los Hechos 17:28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces aquí se presenta el cuadro de una acción creativa.
En nuestro verso se está usando la forma imperativa en una forma reflexiva y significa básicamente: muéstrese usted mismo como un hacedor, o también significa: manténgase mostrando a sí mismo como un hacedor. Muchos cristianos se quejan y gimen hoy porque la congregación no atiende ningún trabajo. Santiago condena esta actitud. Cuando nosotros recibimos la palabra, nosotros debemos ser un oidor creativo con ella, es decir, figura la manera y el significado de usarla y aplicarla a nuestra vida diaria. Si la iglesia nunca tiene un programa, usted continúa teniendo la responsabilidad y la bendición de poner la palabra de Dios en práctica. La Biblia nos manda amar a nuestros enemigos. Mire lo que dice Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, como un hacedor creativo de la palabra de Dios, siendo esto algo de lo cual usted puede poner en práctica, vemos pues que nosotros somos mandados a hacer el bien a todos los hombres. El apóstol Pablo en Gálatas 6:10 nos dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Lo que vemos pues que cuando usted ve a una persona muriéndose de hambre en una acera, como un hacedor creativo, usted se figurará qué hacer por él. Usted no correrá para el edificio de la iglesia y chequear si está incluido en el programa. Los programas son buenos, pero ellos aún son mejores si cada miembro de la iglesia es un hacedor creativo también. Usted tiene pues una responsabilidad para usar cada palabra que usted recibe en su corazón. Y miren lo que sigue diciendo este versículo 22. Y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Usted puede sentarse y escuchar sermones hasta que el maestro venga, pero ellos no tienen poder hasta que usted los ponga en acción en su vida diaria. Alguien puede decir: los sermones deben ser estudiados durante la semana para la vida de aquellos quienes los oyen los domingos o cualquier día de la semana. El Señor Jesús dijo en Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchos exigen del predicador que estudie mucho. Yo estoy persuadido de lo que nosotros necesitamos en la iglesia hoy es no más sermones. Pero si usted pone en práctica los que ya han sido predicados, usted puede ser un oidor hacedor. En algún lugar podrán decir: la doctrina o la manera de pensar es solo asista a los servicios de la iglesia y usted será considerado como un hombre de mucha fe y que eso es suficiente para nosotros. Esta doctrina no es verdadera. Si usted piensa esto, usted está solo engañándose o decepcionándose usted mismo.
La palabra del idioma griego para engañándose es la palabra paralogizomai, se la repito, paralogizomai, y significa creer equivocadamente. También significa llegar a una conclusión falsa basado en un razonamiento falso. El apóstol Pablo usa la palabra en Colosenses 2:4 cuando él dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Qué triste para un hijo de Dios ser tramposo o engañarse a sí mismo creyendo que venir y escuchar es el fin. Claro, yo no estoy diciendo que no tenemos que asistir a las reuniones de la iglesia, escuchar palabra de Dios, pero cuando se tiene esa actitud de solo escuchar y ahí nomás, ahí viene el problema. ¿Qué está haciendo usted con toda la verdad que usted ahora conoce? Todos nosotros podemos resolver, llegar a ser creativos para Dios. Bueno, pasemos al versículo 23. Este versículo 23 nos dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo 23, pues. En caso que alguien no entienda lo que Santiago nos está diciendo, él ahora comienza a ilustrar de la vida diaria. El hombre que solo oye la palabra de Dios es igual al hombre que se mira en un espejo y examina su cara. En el espejo mira muy cuidadosamente. Él nota que necesita rasurarse. El hombre se ha beneficiado de este modo por estarse mirando en el espejo. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Pues la palabra de Dios es un espejo para el alma, es decir, que va más allá de la superficie. Como nosotros miramos hacia adentro con un corazón abierto, con un corazón honesto, nosotros miraremos muchas cosas que necesitamos hacer. El escritor a los Hebreos nos dice en la carta, el capítulo 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces nosotros podemos decir también, como lo dice el salmista en el Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pasamos al versículo 24. Mire lo que dice este versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, como quien dice, llego a la iglesia, escucho el sermón, fue excelente sermón, la clase también, pero luego me voy de la reunión y se me olvida todo. Esto es lo que aquí se está presentando, pues, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El mirarse en el espejo no beneficia al hombre, porque se va y no hace ninguna cosa acerca de reconocer la necesidad. Es como yo para dar estas clases me miro al espejo, me arreglo mi cara. Si estoy con barba me rasuro. Es decir, tengo que actuar pues para mejorar mi porte delante de ustedes. Entonces, hay esos que vienen y que oyen la palabra de Dios y ponen a un lado sus necesidades.
Ellos deben de estar pensando mientras que están escuchando: yo voy a hacer eso o haré esa corrección, y pueden decir muchos pensamientos al respecto de esta situación. Ellos deberían aún decir al predicador: predicador, estoy seguro que yo necesito eso, o usted seguramente pegó en mi necesidad. O sea, un dicho popular podría ser: predicador, usted le dio al clavo en la situación en que yo necesito o en la cual yo estoy. Pero esto es el fin de su envolvimiento en hacer lo que ellos saben que podrían hacer. Ellos oyen, pero ¿qué sucede? Nunca hacen. Todo el tiempo, al leer esta sección de Santiago, yo estoy recordando, y hay una ilustración que les quiero poner. Se dice de la historia de un predicador que continuó predicando el mismo sermón domingo tras domingo, y que finalmente los ancianos de esa congregación le llamaron para discutir su práctica aparentemente inservible, y le hacen la interrogante: ¿por qué usted se mantiene predicando el mismo sermón servicio tras servicio? Bueno, replicó él, yo no veo otra necesidad para ir a un nuevo tema. Nadie está haciendo lo que les he dicho que hagan en este sermón. Podría ser esta ilustración una actitud extrema, pero así sucede. Por lo tanto, pues la ilustración de esta situación que existe semana tras semana en muchas congregaciones alrededor del mundo es realmente de aprovecharse. Por eso quiero concluir este versículo 24, que entendamos, hermanos y hermanas, que la palabra no está siendo puesta en práctica en muchas ocasiones, y eso es lo que nosotros tenemos que comprender claramente. Bueno, pasemos al versículo 25. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Bueno, Santiago ahora nos muestra el cuadro de un hacedor de la palabra. Él, en contraste con el no hacedor, ve en la palabra el verbo mirar. El verbo mirar en el idioma griego es la palabra parakupto. Esta palabra parakupto denota a uno que se para en la acera para mirar ligeramente algo. Y esta palabra es usada en Lucas 24:12. Miren lo que dice: pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. También esta palabra de mirar se usa en el Evangelio de Juan 20, 5 y 11. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Entonces, Pedro, Juan y María, parándose y mirando dentro del sepulcro, se ve claramente esta acción, pues. Es el cuadro de un vistazo casual, como el observador en este versículo 24. Es decir, que denota una mirada penetrante. La penetración en este caso es mirando ¿a qué? A la perfecta ley de la libertad. Ahora la interrogante es: ¿qué es la perfecta ley? La palabra perfecto
es la palabra griega teleion, con M al final, teleion. Y esta palabra denota lleno o completo. Hay varias razones por las cuales la ley de Dios es completa, y vamos a ver al menos unas 6 o 7 razones de que la palabra que denota lleno o completo, o sea, la palabra perfecta, las razones por las cuales la ley de Dios es completa. Número 1, fue dada por el Espíritu Santo, y yo lo remito a que, si usted desea comprender más esto, a que lea los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. Allí se habla que la palabra fue dada por el Espíritu Santo. Número 2, la palabra perfecta hace ver que nos juzgará en el último día. Evangelio de Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Romanos 2:26 dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Número 3, contiene todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Y miren lo que nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Número 4, solo ella puede perfeccionar. Dice Salmos 19:7, un salmo que lo conocemos y que es muy hermoso. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hasta tenemos un himno con estas palabras. Y mire lo que nos dice el apóstol Pablo en esta cita, que la conocemos muy bien, pero que debemos estarla recordando y repitiéndola continuamente a nuestras vidas dedicadas al Señor. Gálatas 1:6-9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, número 5, no se le puede añadir, precisamente porque está completa. La palabra de Dios es completa, hermanos. Nosotros no tenemos por qué estar pensando, bueno, el Espíritu Santo la dio completa o no, a lo mejor hizo falta esto. No debemos de tener esta actitud. Dice Judas 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, completa pues. Dice también Apocalipsis 22:18 y 19: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Número 6. Es completa con el fin de traer salvación. Usted no tiene que estar dudando, hermano o hermana, de su salvación. Ella nos da salvación a través de lo que ya Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Miren lo que nos dice en Romanos 1, 14 al 16. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y número 7, pues, ella nunca puede pasar. Es decir, usted debe estar convencido, mi amado hermano y hermana, de que la palabra que tenemos revelada en los 66 libros es completa. Y además de completa, nunca puede pasar. Dice Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿qué es lo que vemos de estas 7 presentaciones que les he mostrado? La palabra ley es la palabra nomos y básicamente significa una regla de acción y también significa una norma. Se lo repito, la palabra ley, nomos, básicamente significa una regla de acción y también una norma. Por lo tanto, Dios da a sus hijos una completa regla de acción. Esta completa regla de acción es la ley de la libertad. Ahora bien, nos hacemos otra interrogante. ¿Qué es la ley de la libertad? Bueno, un término comprensivo de todas las escrituras, no una ley de compulsión ejecutada, reunida con una obediencia lista a través del deseo y el deleite siendo renovado, mirando y enseñando el deleite. Él está bajo ley. Entonces, en nomos, en ley, implica unión y sujeción. ¿Sujeción a quién? A Cristo. Esa es la ley de la libertad. Yo quiero que notemos algunas observaciones acerca de la ley de la libertad, y aquí en esto también vamos a ver al menos 6 declaraciones en relación a esta ley de la libertad. Por favor, le pido concéntrese en lo que le estoy diciendo, lo que realmente significa para nosotros esa ley de la libertad. ¿Qué es pues la ley de la libertad? Notemos algunas observaciones acerca de la ley de la libertad. Número 1. Una persona es libre, o sea, libertada, pues, al venir bajo la sujeción de Cristo como regla de acción. Él no es forzado, Él no es obligado, en otras palabras, Él es voluntario. Dice en 1 Corintios 9:21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. 2 Corintios 3:17 nos dice,
porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mire lo que Jeremías, el profeta Jeremías, nos dijo en materia de profecía en el capítulo 31, versículos 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Bueno, número 2, acerca de la observación acerca de la ley de la libertad. Una persona, por ejercitarse en su libertad, o sea, su libre albedrío, elige nacer otra vez del agua y del Espíritu. Es decisión de cada persona. Yo cuando obedecí, fue mi decisión. Mi esposa, que está aquí enfrente, cuando ella obedeció, fue decisión muy personal. Dice en Juan 3 al 5, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y tras por sí mismo, pues, al conocimiento de la sujeción a Cristo como regla de acción. Es decir, Él está sujeto porque Él quiere estarlo. Yo estoy sujeto al Señor porque yo quiero estar sujeto al Señor. Yo estoy predicando palabra de Dios, yo sé que es un mandamiento para mí, pero también yo lo quiero hacer. Tenemos que entender pues esa situación. Número 3. La ley de la libertad es preferida más que la ley del pecado y de la muerte. Yo le remito a que usted, si lo desea hacer, lea de Romanos los capítulos 5, 6 y 7, donde le da amplia información acerca de la ley de la libertad, que es preferida más que la ley del pecado y de la muerte. Número 4. Como un voluntario, quien contó el costo, mire lo que nos dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, es un voluntario, pues, niéguese a sí mismo, voluntario, y tome su cruz, voluntario, y sígame, voluntario. Entonces, él recibe con mansedumbre la regla de acción del Señor. Este voluntario es feliz por ser sujeto a Él. O sea, hay que entender pues el significado de la palabra voluntad, del ser voluntario, que se hace con plena satisfacción. Es decir, lo ilustro: un voluntario de la Cruz Roja, de la Cruz Verde, de cualquier institución benéfica, se entiende que es voluntario y lo hace por decisión propia y lo hace con amor, pues. No es un voluntario que le están puyando para que haga esa acción de ayudar a los necesitados. Esa es la actitud nuestra, que nosotros somos
voluntarios, nosotros somos felices por estar sujetos a nuestro Señor. Número 5. Nadie es reclutado para las armas del Señor. Todos son voluntarios. Por lo tanto, nosotros debemos actuar como voluntarios. Muchos cristianos no se deciden vivir en acuerdo con su elección. Esta es la regla de acción de Cristo para su vida. La pregunta es, ¿por qué muchos cristianos renuncian? Bueno, porque no quieren ser voluntarios. La vida en Cristo es totalmente de decisión voluntaria. Número 6. La ley de la libertad, hermanos y hermanas, no debe ser abusada. Mire lo que nos dice Gálatas 5, versículos 1 y 13. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Luego nos dice 1 Corintios 8, 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y mire, vamos a leer una cita bastante alargada, pero muy hermosa, que nos habla precisamente de esta situación número 6 que estoy tratando, de que la ley de la libertad no debe ser abusada. ¿Cuál es esa cita? Leamos 1 Corintios 10, 23 hasta el 32. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la suya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y también otra cita que viene al caso es de 1 Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y mire lo que sigue diciendo este versículo 25. Con esto termino todo lo que quería tratar acerca de esa ley de la libertad. Pero el versículo 25 sigue diciendo lo siguiente: no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El oyente de la palabra de Dios debe ejercitar su memoria. Esto toma precisamente un esfuerzo deliberado. El apóstol Pablo también nos recuerda de la importancia de recordar la palabra de Dios.
Él dice en 1 Corintios 15, 1 y 2, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. También el escritor de los Proverbios dice en Proverbios, vamos a leer 4, versículos 19 y 21. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Mientras que este es el consejo del Padre al Hijo, también, hermanos y hermanas, es aplicable a la palabra de Dios. Nosotros debemos mantener en mente, por lo tanto, que no es una mera memorización de las Escrituras lo que está siendo discutido. Nosotros debemos memorizar, sí, pero nosotros, hermanos y hermanas, debemos ponerla en práctica. La palabra nos da todas las clases de trabajo que hacer. Dice en el Evangelio de Juan 6:29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y el libro de los Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Como nosotros andamos en fe, como nosotros andamos en amor, al hacer estas obras en el servicio del Señor, nosotros seremos bendecidos. Recordemos lo que estudiamos cuando vimos el versículo 12 de Santiago 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Termino mi disertación de esta tarde, hermanos, con lo siguiente. La felicidad y libertad vienen a través de obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, si uno perpetuamente obedece, perpetuamente es bendecido. ¿Quiere usted ser bendecido? Pues la palabra de Dios dice, sea un hacedor y no justamente solo un oidor de la palabra. El Señor Jesús dijo lo siguiente, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 3:17. Este es el mensaje que le presento, amado hermana y hermana. Y esto es lo que, comenzando por su servidor y cada uno de nosotros, es lo que tenemos que hacer en acuerdo a la sagrada voluntad de nuestro Señor. Como siempre, les invito que todos los lunes 5 de la tarde sintonicen este programa que es de mucho beneficio para ilustrarnos y crecer en gracia y en conocimiento. Recuerden, este miércoles 5 de la tarde a través de el Alumbrador Cristiano y de nuestro propio sitio web, tenemos el estudio de la vida y ministerio de Cristo. También la invitación es para cada uno de ustedes. Mientras tanto, despidámonos en oración, precisamente porque queremos siempre que el Señor tome en cuenta lo hablado de acuerdo a su santa y sagrada voluntad. Oremos. Padre Celestial, te damos muchos agradecimientos porque nos has permitido el estudio de tu palabra.
es hermosa. Nos ayuda a que nosotros podamos redarguirnos, que podamos examinar nuestras vidas. La palabra de Dios en esta epístola es directa, es fuerte. Lo hablamos desde el principio que tendríamos este estudio, porque es una epístola que nos habla a la práctica de nuestro cristianismo. Gracias, Señor, porque tenemos esta sagrada enseñanza. Lo hacemos realmente para que nosotros podamos seguir caminando bajo la senda tuya. Oramos también por nuestros hermanos de la República Dominicana, Noris Chacón, Víctor Martínez, Francisco González, Esperanza, están muy delicados de salud. También por la hermana Santa María Almonte, por la hermana Elizabeth González, por la hermana Norma Ayala, por el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, por la hermana Francisca Ayala, por la hermana Rosa Angulo, que pronto dará a luz, por el hermano Jacobo y Marcela Chalco por su regreso a casa, que en estos momentos están viajando, por la hermana Gloria de Santa María, por la hermana Cori García de Houston, que está muy delicada de su salud. Y Señor, en tus manos pongo la salud de mi esposa, la salud de mis hijas, la salud de mis nietos, la salud de sus esposos y sobre todo también mi propia salud. Tú sabes las diferentes enfermedades que padezco, pero que estas enfermedades, gracias a ti, no me han impedido predicar tu palabra. Sigue ayudando, Señor, por esta necesidad también. Oramos por el nuevo libro que mi esposa ha publicado y que la hermandad tenga el deseo de adquirirlo. Gracias, Padre Celestial, por tanta bendición que nos das, pues todo lo agradecemos y todo lo suplicamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.